Muy buenas tardes a todos. Es un honor dar inicio a este conversatorio, taller titulado Docencia 4.0, potencia tu enseñanza con tecnología y ciencias. Este evento es organizado por el curso Docencia 4.0, integrando programación, robótica e inteligencia artificial. Agradecemos a todos por su presencia y permítame presentarle a nuestros distinguidos ponentes, quienes nos guiarán a lo largo de este enriquecedor evento. Como primer ponente tenemos al ingeniero Hugo Vizcarra Valencia. Él es ingeniero electrónico, coordinador del área académica de STEAM Cayetano, ha diseñado proyectos STEAM y es autor de publicaciones sobre didáctica de la ciencia. Cuenta con experiencia en el nivel escolar y universitario, así como consultor en temas de currículo nacional y la didáctica de la ciencia y la tecnología. También nos acompaña el magíster Peter Montalvo García, magíster en Información con mención en Ciencias de la Computación y es titulado en Ingeniería de Sistemas, quinto superior, con la capacidad de brindar valor a la información mediante uso de tecnologías de información. Especializado en desarrollo de software, administración de base de datos, análisis de datos y uso de técnicas avanzadas de Machine Learning y Deep Learning. Sin más demora, demos la bienvenida a nuestros expertos. Adelante, ingeniero Hugo Vizcarra. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Eh, Estamos aquí con Peter Montalvo y hemos preparado con todo el equipo del proyecto STEAM Cayetano de la Facultad de Ciencias y Ingeniería este conversatorio sobre cómo incluir o cómo mejorar nuestra práctica docente usando la ciencia y la tecnología. Así que les damos la bienvenida. Este es un conversatorio taller, así que al final, con Peter, vamos a tratar de tener un producto que seguramente va a ser valioso para la práctica educativa en cualquiera de nuestras áreas, ¿no? Eh, Peter, comenzaremos. Totalmente de acuerdo, Hugo. Muy buenas tardes con todos, un gusto saludarlos y comenzamos con esta ponencia. Genial. Comentarles también que en el programa o en el proyecto STEAM Cayetano somos un equipo multidisciplinario, ¿no? Estamos ingenieros, ¿no? Peter y yo somos ingenieros, hay biólogos, químicos, matemáticos, ¿no? Hay gente relacionada con el arte y la intención es en nuestras reuniones pensar fuera de la disciplina, ¿no? O sea, no solo quedarnos con la disciplina, sino tratar de incluir la perspectiva de todas las que podamos, ¿no? Entonces, con este equipo estamos a lo largo del año, diríamos, de todos los años, desde hace más de 20 años, compartiendo experiencias en diferentes ámbitos, ¿no? En algunos momentos antes de la pandemia, con mucha frecuencia salíamos a parques y simplemente nos instalábamos en un parque y de pronto llegaban muchos niños y hacíamos experiencias STEAM espectaculares en las cuales hemos aprendido mucho. Salimos fuera de Lima, alrededor del país, llevando experiencias STEAM. También tiene un grupo de voluntarios que todos los fines de semana generan experiencias en línea y también nos presentamos en diferentes eventos. Así que es un equipo que se mantiene activo, es un equipo que todo el tiempo está pensando y repensando cómo incluir diversas disciplinas en nuestra práctica docente. Y Peter, ¿qué nos podrías agregar al respecto en términos fundamentalmente de por qué podría ser importante que en nuestra práctica docente uno siempre tome la perspectiva de otras disciplinas y no solo quedarme con la mía, ¿no? Con la que yo entro al aula? Claro, con respecto a este punto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo por tener un enfoque holístico, ¿no? Que nos permita poder establecer distintas disciplinas, que es justo lo que ofrece STEAM, para poder juntarlas y establecer un aprendizaje más integrador, ¿no? En ese sentido sería muy enriquecedor poder contar también con las últimas tendencias
que es lo que nos lleva a este webinar. Claro, ¿no? Cuando nos reunimos personas de diferentes disciplinas y surge una problemática, es impresionante cómo cada uno de nosotros encuentra un problema. El problema puede ser el mismo, pero todos encontramos un enfoque diferente del problema, ¿no? O todos atacamos una parte del problema o una solución a ese problema desde una mirada diferente. Y a veces lo que no es un problema para una disciplina, para otra disciplina sí encuentra un problema, ¿no? Entonces se enriquece muchísimo. Y la idea es que nosotros promovemos el enfoque STEAM, porque el enfoque STEAM promueve de alguna manera que diversas disciplinas trabajen juntas, que traten de integrarse. Y ahí tenemos varias posibilidades. Una posibilidad es que nos relacionemos con profesionales de otras disciplinas en la escuela, ahora estoy hablando netamente de la escuela, y tratemos de entre varios hacer un proyecto, lo cual a veces resulta difícil. Peter, yo en mi experiencia en el colegio, dependiendo del colegio, a veces es difícil lograr coordinar con otras áreas para hacer un mismo proyecto, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que tú abras tu proyecto de tal manera que entren otras disciplinas y que tú mismo las gobiernes surtiéndote de información, ¿no? Es enriquecedor también totalmente porque así el maestro es un maestro que está aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Porque estás incluyendo otras disciplinas. Y creo, Peter, tú nos podrás ahí también comentar, en la vida real, cuando uno se embarca en un proyecto, los problemas no vienen solo con tu área, ¿no? Los problemas vienen con todas las áreas y todo el conocimiento disperso en diversas disciplinas mezclado, ¿no? Entonces es imposible separarlas, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Justo es algo muy importante que has tratado, Hugo, y es respecto a este aspecto de los problemas que son problemas correspondientes a problemas blandos, ¿no? Problemas que son muy difíciles de solucionar con una sola técnica. Entonces, a partir de ellos tenemos que tener distintos enfoques y a partir de esos distintos enfoques poder encontrar una solución óptima. Sabemos por ejemplo, un problema clásico, ¿no? Por ejemplo, un problema de matemáticas, en el cual de repente un estudiante no tiene una capacidad suficiente para poder resolverlo o motivación suficiente, ¿no? Si le damos un contexto, si le damos algo adicional a lo cual el estudiante pueda tener un poco más de atención en este problema, sería mucho más beneficioso, ¿no? Y he ahí el tema de poder tener problemas o equipos multidisciplinarios que puedan resolverse o que puedan enfocarse a una parte de la solución. Bien, Peter, has dado, me parece, desde mi mirada en el clavo, ¿no? Porque, por ejemplo, definitivamente tengo más edad y menos cabello que tú. Lo que implica que en mi época la enseñanza era muy diferente que ahora, ¿no? Tengo gratos recuerdos de muchos de mis maestros. Creo que a los que recuerdo son justamente aquellos que hacían las cosas diferentes. Y pero el grueso de la enseñanza tradicional es en la que tenemos que aprender eh, muchos conceptos, algunas teorías, pero las teníamos que aprender sin tener claro el por qué o el para qué, ¿no? Pero cuando le damos contexto, ¿no? Que es el término que ha introducido Peter, cuando a una problemática le ponemos un contexto, entonces la cosa cambia totalmente, ¿no? Y si ese contexto resulta provocativo para el adolescente, para el estudiante universitario también, no se imaginan el compromiso, ¿no? Entonces el profesor deja de ser el que te tiene que impartir la teoría y pasa a ser tu aliado para entender aquello que requiero, o sea, ni siquiera es aquello que me toca, ¿no? Sino es aquello que necesito para poder enfrentar este problema, ¿no? Entonces la perspectiva de la clase se cambia totalmente, ¿no? Y también Peter nos dice, y además la mayoría de los problemas actuales se están resolviendo con tecnología, ¿no? Peter, ahí tú nos puedes ayudar y decir más el poder de la tecnología hoy día, ¿no? O sea,
creo que, corrígeme, pero creo que el promedio de vida en los próximos 50 años supera los 100 años con facilidad, ¿no? Por la tecnología. Entonces, Sí, yo ya no la veo, creo, no llego a ese upgrade de tiempo de vida, pero quizás nuestros estudiantes con seguridad sí, ¿no? Entonces, creo que deberíamos estar preparados para ello. La tecnología está con nosotros, ¿no? No es que se viene, está con nosotros. exacto. Si vamos un poco más atrás a nivel histórico, ¿no? La parte de informática eh, y mucho más allá también la parte de medicina, ¿no? Gracias a la medicina tenemos una esperanza de vida promedio de ahora 70, 80 años y la tendencia a futuro es que esa tendencia aumente, ¿no? Incluso se comenta que en la sociedad actual ya nació el primer bebé de esta primera generación de estos años que va a vivir más de 120 años, ¿no? Entonces, es algo muy, muy interesante que le debemos a la medicina y sobre todo a la parte de tecnología. Eh, y justo también como comentan en el chat, una situación significativa, ¿no? Es algo muy importante a considerar. El aprendizaje personalizado, el aprendizaje donde cada alumno elabora sus propios instrumentos de aprendizaje, es algo que nos proporciona la tecnología en la actualidad, ¿no? Tenemos distintas herramientas como ChatGPT, Gemini, una larga familia de modelos de lenguaje. Formalmente dicho, se desconoce como modelos de lenguaje en inteligencia artificial, que nos permiten solucionar ese tipo de problemáticas y nos permiten enfocarnos en temas que no puede solucionar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la tecnología siempre va a estar de la mano, tanto en aprendizaje como en distintas áreas, como lo podemos ver en medicina, incluso en problemas de desarrollo de software, programas, aplicaciones, videojuegos, páginas web. Está presente en eso, e incluso también en el área de manufactura o industrias, ¿no? Que es algo muy interesante a considerar. Sí, lo que dices me hace pensar también en algo que nos acompaña en el tiempo, ¿no? Yo cuando entré a la universidad de ingeniería, eh, prácticamente cuando ingresé a la universidad, comenzaron a aparecer las calculadoras programables. Eh, entonces había todo un revuelo, diríamos, ¿no? Porque la calculadora programable era pues un pequeño computador donde tú ya podías programar solución de ecuaciones. Entonces, había esta inquietud de, uy, ¿y ahora qué cosa, cómo tomamos los exámenes si es que ya la calculadora te los resuelve, ¿no? Entonces, esta preocupación por la aparición de la tecnología siempre está presente, ¿no? Cuando apareció el Internet fue igual, ¿no? Muchos profesores andaban preocupados porque sus tareas de buscar información que antes costaban, diríamos, porque había que buscar un texto, un libro, ir a la biblioteca, buscar de dónde sacar la información, que finalmente se trasladaba del libro al cuaderno para ser presentada seguramente, ¿no? Pero esta información seguía siendo tomada y con la esperanza de que al ser tomada, transcrita, ¿no? En la mente de los profesores era, pues bueno, ahí es donde aprende, ¿no? Y no necesariamente, pues no, o sea, es lo mismo, o sea, es un copy-paste más lento simplemente, ¿no? Que copiaba del libro al cuaderno y eso no le molestaba, ¿no? Pero cuando copiaba de internet, como lo hacía en un segundo, ya pues, no, me está haciendo trampa, ¿no? Entonces, poco a poco, los maestros aprendieron a cambiar la forma en pedir sus trabajos o tareas, ¿no? Ya no le pedían preguntas que podían preguntarle a Google y que Google te dé la respuesta. Bueno, al inicio no era Google, ¿no? Eran otros los buscadores. Eh, Igual ahora con la inteligencia artificial hay todo un miedo, ¿no? Porque la inteligencia artificial podría responderme preguntas que, que yo formule y hay hasta, me he encontrado con maestros que indirectamente dan a entender, pero es que no debería usar la inteligencia artificial porque eso debería hacerlo yo, ¿no? Pero Peter creo que nos ha dado una buena idea, ¿no? En realidad nosotros tenemos que hacer lo que ella no puede hacer, entonces estamos un paso adelante, ¿no? O sea,
que ella haga lo que, lo que puede. Y ahí, Peter, de repente nos puedes a todos dejar un poco de claridad, porque muchos maestros confunden Google con la IA, ¿no? La IA construye un texto en base a la forma en que ha aprendido. Obviamente tiene la información, ¿no? Pero lo que te responde es una construcción. No sé si nos puedas, de repente, en términos simples, marcar una diferencia entre poner una pregunta en Google y poner una pregunta a la IA, ¿no? Sí, con gusto. Puedo tomar un ejemplo, ¿no? Para tenerlo en cuenta a la hora de revisar. Google lo que hace es buscar entre páginas web donde ya existe la respuesta, y esta respuesta es en base a las páginas web que tienen un ranking, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a compartir pantalla para que puedan ver un ejemplo. Si yo tengo aquí, quisiera buscar, por ejemplo, la receta, ¿no? De ají de gallina, ¿no? Por tomar un ejemplo. Voy a tener las respuestas de Google, ¿no? Donde están las páginas web. Y a partir de aquí yo de repente puedo buscar la receta y a partir de ahí continuar estudiando la receta. La inteligencia artificial, generalmente es cuando hablamos de modelos de lenguaje como ChatGPT o Gemini, lo que hacen es previamente, eh, hace semanas o incluso meses o incluso años anteriores, lo que han hecho ha sido recibir estas páginas web como si fuera un texto, y a partir de ahí lo que han hecho ha sido ir leyendo cada uno de estos documentos y hacer algo que se llama la predicción de texto, ¿no? Generalmente esto es cuando ustedes, por ejemplo, tienen en teclados, ¿no? Tienen en teclado la palabra, ¿no? Estoy en él, ¿no? Y automáticamente les recomienda una siguiente palabra. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es, he recibido y entrenado y he aprendido con todo ese texto y sé que la siguiente palabra después de algo es la que voy a escoger, ¿no? Entonces, si yo le preguntara a ChatGPT, ¿no? Receta del ají de gallina, me va a devolver una respuesta muy similar a la de alguna página web con la que anteriormente haya tenido conocimiento. Entonces, esto es muy importante porque la receta que nos va a brindar o la información que nos va a brindar es muy similar, pero no es necesariamente igual. Y esto nos lleva a un siguiente punto, ¿no? Y justo como comentaba Hugo, es muy importante tener en cuenta que este tipo de herramientas nos sirven para poder dedicarnos a algo más allá, más arriba de una elaboración de documentos, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un docente de una EBR, eh, ChatGPT en su versión gratuita me puede elaborar la base de un documento, de una planificación de año o algún documento necesario al inicio de año para poder comenzar el año académico, o incluso puede elaborarme Kahoots para poder tener actividades en clase, ¿no? Lo cual sería una opción muy interesante. Dejo de compartir, doy pase a Hugo para continuar un poco la presentación. Sí, es interesante, ¿no? El hecho de que son dos lógicas bien diferentes, ¿no? Por ejemplo, una prueba de que ChatGPT, vamos a decir, yo digo construye el texto palabra por palabra. Corrígeme si estoy errado, Peter, por favor. Y si le vuelves a pedir la receta del ají de gallina, ¿no? Vas a encontrar un resultado probablemente diferente, ¿no? No vas a encontrar el mismo resultado, ¿no? Sí, justo eso nos lleva al siguiente punto, ¿no? Si alguien de repente, ¿no? Acá he pedido la receta del ají de gallina, ¿no? Y me ha dado la receta. Si alguien en casa tiene acceso a ChatGPT en este momento y pregunta por la receta, no le va a dar la misma receta con las mismas palabras. En esencia va a ser lo mismo, ¿no? Va a decir, de repente, en lugar de una pechuga de pollo, puede decir una porción de pechuga de pollo, ¿no? O en vez de decir una cebolla, va a decir cuántos gramos de cebolla, ¿no? Entonces,
Esto nos lleva a entender que los modelos de lenguaje no son una respuesta siempre igual, ¿no? Como un navegador, ¿no? Cuando yo busco en Google la receta de la ají de gallina, por más que actualice, me va a dar el mismo resultado. Pero si alguien en casa prueba esta misma consulta, el resultado va a ser similar, pero nunca el mismo. Y esto se debe a que los sistemas de lenguaje, los modelos de lenguaje, manejan cierto grado de incertidumbre, ¿no? Entonces, si en casa un estudiante o posiblemente en aula un estudiante utiliza un modelo de lenguaje para poder aprender o incluso para poder estudiar o para, digámoslo, utilizarlo para dar sus respuestas de un examen, existe cierto grado de similitud, pero no va a ser la misma respuesta de algunos compañeros, ¿no? Y esto lo podemos expresar de una forma más simple, ¿no? Em, Yendo un poquito a una función, ¿no? Consideremos que esto fuera una función, en lugar de darnos un número, ¿no? Como si yo dijera 1 más 1 me da 0,5 más 0,5 me da 1, lo que hace ChatGPT y cualquier modelo es darme una familia de funciones, ¿no? O una familia de resultados, ¿no? Me va a decir algunas veces esto vale 1,0, otras veces me va a decir esto vale 0,9, otras veces me va a decir esto vale 1,1, ¿no? Pero en esencia está cerca de la respuesta, ¿no? Esa es la implementación a la que podemos llegar. Quizás, Peter, se me ocurría cuando lo comentabas, es como que a mí me pidas la receta del ají de gallina, ¿no? Si me la pides hoy, te voy a dar la receta en base a la información que tengo y no la voy a construir siempre igual, pues, ¿no? Voy a decir, bueno, necesitas pollo, necesitas pan, necesitas, ¿no? Ají amarillo, arroz, papa. En otra oportunidad que me la pregunten, de repente ya digo, ojo, es papa amarilla y voy a dar los ingredientes en otro orden. O sea, funciona como nosotros hemos aprendido. Hay información y la vamos soltando, la vamos construyendo y este modelo nos imita, diríamos, en ese sentido. Tenemos a Gina, nos habla Gina de que, ¿qué tal Gina? ¿Cómo estás? Que ella plantea de que sí se puede usar la IA. Yo agregaría que se puede y se debe, ¿no? Y se debe, yo agregaría se debe. Claro, pero el usuario debe analizar y construir sus propios constructos. O sea, el usuario, en todo caso, si hablamos de profesores, el profesor tiene que pensar en cómo hacer que la usen, ¿no? O sea, si esta queda ahí detrás, el profesor hace como que no, nadie la usa, nadie debe usarla y el estudiante ni siquiera declara que la use. ¿Y por qué me doy cuenta de esto? Porque tengo contacto con muchos estudiantes en diferentes ámbitos fuera de mi escuela de repente y siempre preguntan como con temor, ¿no? Hoy día en uno de los talleres que daba me preguntaba ¿cuántos años tendría este estudiante? Unos 12 o 13, me decía, y Hugo, así, ¿ah? Como titubeando, ¿no? ¿Puedo usar la IA? ¿Puedo usar ChatGPT? Y le digo, bueno, pues puedes respirar también, le digo, ¿no? Como diciéndole, bueno, sí, ¿no? Ahora, quizás Gina lo que plantea es cómo la usas, ¿no? O sea, ¿qué cosa yo le pregunto al estudiante y si es pertinente que él repita esa pregunta al ChatGPT y si es pertinente que confíe en lo que le va a responder, porque él de repente ni siquiera ha entendido completamente lo que le estás preguntando, ¿no? Me refiero al ChatGPT. Entonces hay mucho por hacer ahí definitivamente, ¿no? A nivel de práctica docente, ¿no? Y eso es una de las cosas que con Peter queremos discutir, ¿no? Que es parte de, además de nuestro futuro curso Docencia 4.0, donde tenemos semanas dedicadas a la IA, pero la IA en la práctica docente, ¿no? Quiero comentar, aprovechando ya esto, nosotros en este curso que se viene vamos a incluir la electrónica, pero no la electrónica como electrónica en sí, sino la electrónica, pero aprovechándola para la práctica docente, ¿no? La ciencia para la práctica docente, la programación para la práctica docente. Entonces es buscar cómo esto te puede ayudar en tu área, en tu disciplina, ¿no? En eso, Tenemos Gina, entonces también estamos. una pregunta de repente de un Gris, que nos comenta que se debe promover el uso ético de inteligencia artificial, lo cual es muy correcto.
¿no? Y también ir de la mano con una capacitación adecuada, ¿no? Siempre estar muy alineados en respecto a su uso. Utilizar inteligencia artificial no implica que dejemos de pensar, todo lo contrario, implica que vayamos a campos más arriba o un poco más en nivel respecto a simplemente utilizarlo y ya, ¿no? También nos comenta Eva, ¿no? Que los profesores universitarios están pidiendo crear GPTs personalizados. Actualmente dicto cursos de programación en Cayetano y por experiencia, si bien utilizamos GPTs personalizados, también vamos al funcionamiento interno, ¿no? Cómo crear uno desde cero, y cómo puede funcionar a nivel de procesamiento del lenguaje natural, inteligencia artificial, machine learning, deep learning y estos conocimientos, ¿no? Y tal cual nos comenta Gina también en una parte inferior, sí, es correcto que los textos académicos están presentando una escritura de un 50% más inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eh, este es un problema actual en el lado de investigación, el lado académico, pero que nos lleva a soluciones mucho más interesantes, ¿no? Si antes, por tomar un ejemplo, como comentaba Hugo, con la calculadora, uno demoraba, ¿no? Haciendo cálculos manuales y lo más evaluado, lo más apreciado, los cálculos manuales, en la actualidad todos tenemos una calculadora a la mano y eso implica que las preguntas de evaluaciones ya no están relacionadas a cálculos manuales, sino a pensar un poco más allá, ¿no? Un poco más arriba. Entonces, esto nos lleva a un nivel más adelante. No sé si Hugo quisiera comentar algo adicional antes de pasar la pregunta de Jesús. Sí, este asunto de la IA va a pasar tal cual pasó la calculadora, pasó el Internet. Probablemente en poco tiempo va a ser algo tan cotidiano que ya no estaríamos discutiendo al respecto, ¿no? Ahora se resalta mucho el mal uso de la IA, pero creo que el mal uso de la IA se resuelve con un buen uso de cuestionamientos para usar la IA, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿no? Alguna vez, en una de mis tareas, diríamos, en alguna de mis prácticas docentes, dejé como tarea que eh, le hagan la siguiente pregunta a GPT, o sea, la tarea promovía el uso de GPT. Yo le daba el prompt, ¿no? Le decía, primero, el prompt decía, bueno, voy a decirlo como me acuerdo, porque no es exacto lo que voy a decir, pero hablaba de, soy estudiante de tal grado, ¿no? De la educación secundaria de Lima, Perú, ¿no? Y quisiera aprender sobre esto, ¿no? Necesito que uses un lenguaje, este, que sea acorde a lo que quiero. Me gustaría que no profundices en estas áreas porque yo conozco el concepto y sé que si se lo suelto a la ChatGPT podría darme explicaciones a un nivel que no es el que yo necesito para mis estudiantes. Entonces, en el prompt yo le ponía prácticamente las limitaciones y todo, ¿no? Entonces, con todo ese contexto decía, escríbele esto y luego, a partir de la respuesta que te da, ¿no? Tú hazme una síntesis y dame un ejemplo desde tu casa, ¿no? Sobre aquello que haces, porque tenía que ver con mediciones, ¿no? Entonces, ellos tenían que buscar en casa qué cosa podrían medir. Entonces, la pregunta ya me lleva a usar el ChatGPT, pero usarlo de una manera que para ellos era instructiva, porque se dieron cuenta que si ellos hubieran preguntado directamente sin ningún contexto, la respuesta que hubieran recibido hubiera sido poco entendible y la hubieran copiado y pegado, pero sin llegar a una conclusión. Y lo último que hay es que en ChatGPT hay un botoncito de compartir y siempre les pido que me compartan la conversación, ¿no? Entonces, yo que reviso la conversación. Y ahí encuentras estudiantes que repreguntan, ¿no? O sea, en el texto hay alguna frase que no entienden y le dicen, ¿me puedes explicar esta parte que no la entiendo? Y de pronto comienza a fluir una conversación entre el estudiante y el chat
que tú dices, ah, esto es lo que quiero, ¿no? Esto es lo que quiero, o sea, qué bueno, ¿no? O sea, si hay cuestionamiento, entonces creo que por ahí va el asunto, ¿no? Tal cual, creo que esa es una buena forma de verlo. Justo lo que comenta Hugo se conoce como cadena de pensamiento en ChatGPT, donde siempre le pedimos que razone paso a paso y ese razonamiento paso a paso nos lleva a explicaciones más simples, ¿no? Hay un problema actual con los LLMs que no se soluciona y que a nivel humano sí lo podemos solucionar y se conoce como las alucinaciones, ¿no? Un modelo, si como está obligado siempre a responder, si en algún momento le pregunto algo que no sabe y está obligado a responder, entonces va a responder cualquier cosa, ¿no? A eso se le conoce como alucinación. Eh, y esto nos lleva justo a los problemas de ChatGPT o problemas como Gemini, ¿no? Donde simplemente no podemos solucionarlos per se. Hay una larga investigación en proceso, hay soluciones muy interesantes, pero es un problema definido. César nos comenta cuál es el contenido propuesto. Posteriormente vamos a tener una presentación del contenido propuesto para el curso de docencia 4.0. Jesús nos comenta justo cómo podemos potenciar la enseñanza con aplicaciones interactivas, ¿no? A partir de la inteligencia artificial. Y esto nos lleva a todo el contenido que tenemos planeado, ¿no? Para responder un poco a la pregunta de detección de ChatGPT, hay una página que se llama ZeroGPT, que es directamente un detector, ¿no? Puede detectar casos de plagio, de inteligencia artificial y modelos de lenguaje. Lo dejo por el chat en el caso de que lo necesiten. Em, Obviamente son muy detallados en cuál es la fiabilidad del contenido, ¿no? Y cuán seguro está de que el texto ha sido obtenido por alguno de estos modelos. Eh, y un poco yendo al ejemplo que solicitó justo con respecto a la parte de implementación, ¿no? Jesús, podemos utilizarlo, por ejemplo, en base a contenidos, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, mis PPTs de, por ejemplo, la célula, ¿no? Con un montón de información, unas 15 o 20 diapositivas, o de repente un set de diapositivas más grande, lo que puedo hacer con ChatGPT es enviarle el documento, ¿no? El documento de la célula. eh, Espero a que se actualice, se termine de subir y digo, en base al documento enviado, elabora, ¿no? Elabora 10 preguntas, 5 de nivel fácil y 5 de nivel intermedio. Y directamente puedo decir para Kahoot, ¿no? Entonces va a elaborar, ¿no? En base a la lectura de documentos, ¿no? Que es la célula junto con la respuesta correcta, ¿no? Los principales o los primeros en observar células y cada una de las respuestas con un poco más de detalle, ¿no? Entonces, corresponde al docente revisar si las respuestas son correctas y las preguntas son las más adecuadas, pero ya tenemos como primer producto un Kahoot que después lo podemos enviar al formato, ¿no? Si yo accedo a Kahoot como plataforma y accediera a la plataforma de Kahoot, hay una opción, ¿no? Donde puedo crear uno, ¿no? Acá voy a iniciar sesión y lo que puedo hacer es eh, pedirle a ChatGPT que todas estas preguntas las pase al formato de Kahoot, cosa que las puedo subir de una forma más rápida, ¿no? Tener integradas ambas soluciones. Y esto nos lleva justo a poder elaborar un Kahoot en base a un PDF o a un documento que yo tenga, ¿no? Incluso algunas guías estudiantiles, algunos documentos del gobierno cuentan con la versión en PDF o la versión escaneada o a partir de fotos en las que podemos enviar el documento y pedirle que elabore preguntas o expandir un poco más el contenido, o podría hacerlo incluso en base a una página de Wikipedia, ¿no? En el cual tengo que hacer un fact-checking un poco más detallado, ¿no? Por ejemplo, si yo buscara la célula de repente en Wikipedia, ¿no? Voy a poner wiki,
podría enviarla también, ¿no? Acá puedo decir en un nuevo chat, en base a esta página, y envío la página, o si gustan acá buscar en internet, elaborar 10 preguntas de Kahoot, 5 fáciles y 5 de nivel intermedio, ¿no? Entonces, si lo ejecuto de esa forma, eh, ahí me va a preguntar la información. Entonces, podemos ver lo que en base a una página web, no todas las páginas web funcionan, puede elaborar este contenido y puede ir de esta forma, ¿no? Eh, y justo, ¿no? Cómo jerarquizar conocimientos a nivel de pregrado, magíster y doctorado, ahora en muchos casos no se diferencia, ¿no? Lo usual es utilizar niveles, pero también lo que podemos utilizar es el juego de roles con ChatGPT, ¿no? Eh, Acá incluso de repente me hizo una pregunta muy difícil, ¿no? De repente el aparato de Golgi, ¿no? Lo vemos en secundaria, pero de repente en primaria no lo vemos, ¿no? Eh, entonces digo, considera que el nivel es para un estudiante de primaria, ¿no? Entonces, y digo el rango de edad, ¿no? De repente de quinto grado de primaria, ¿no? Entonces, en base a esto, ChatGPT va a enviarme 2 opciones, ¿no? De preguntas fáciles, ¿no? Con un nivel un poco más reducido y podría ir aumentando, ¿no? Hay una parte de acá que es juego de roles con ChatGPT donde puedo detallar esto un poquito más, pero en sí las consultas son de esta forma. Eh, Espero esto haya respondido justo a la consulta que mencionaron. Con software de Turing también se puede verificar, tal cual comenta Gina, el porcentaje de escritura. Eh, y bueno, doy pase a Hugo para que pueda complementar esta presentación. Sí, súper, súper interesante, ¿no? Para llevarlo a otro campo, el ejemplo. Bueno, pero antes, ojo que también en el caso de darle un PDF o lanzarlo hacia una página, no solo le puedes pedir 5 preguntas de nivel intermedio o básico, sino también le podrías poner tus indicadores, ¿no? Le podrías poner, mira, en base a estos indicadores de evaluación, ¿no? Y la información que tiene este PDF, genérame preguntas, ¿no? No solo de tipo alternativas como para Kahoot, sino también como para, de repente, un trabajo en clase, ¿no? Preguntas que tengan la posibilidad de pedirle al estudiante, además puedes decirle, ¿no? Quiero que se promueva el trabajo colaborativo, ¿no? Tengan presente que cuando yo promuevo trabajo colaborativo, en los pasos de aquello que estoy pidiendo, tengo que promover la necesidad de que un estudiante hable con otro, ¿no? Porque a veces el trabajo colaborativo se reparten y cada uno hace lo suyo y luego lo juntan. Eso no es trabajo colaborativo. Pero ChatGPT te puede dar sugerencias y te puede poner ítems muy precisos donde te dice, registra la opinión de tus 5 compañeros y construye una final. O sea, promueve el hecho de que conversen y se relacionen, que de repente a ti no se te ha ocurrido. Tienes ahí un asesor, diríamos. Yo veo a ChatGPT como un asesor que puede sugerirte cosas que no se te han ocurrido y de ahí comienzas a disparar a hacer otras cosas. Yo lo que he hecho, por ejemplo, ya lo tengo, ChatGPT ya me conoce, diríamos, o sea, porque como yo tengo ya una interacción con él, entonces yo le he subido mi CV, ¿no? Y cada vez que tengo que participar en algún evento, en algún lugar y me piden, por favor, un pequeño resumen de tu currículum, le digo, voy a dar una ponencia de tal tema de mi currículum, sácame un resumen. ¡Pum! O sea, me lo hace al toque. Antes yo tenía que estar filtrando, esto no debo decir, no vale la pena, esto sí. Entonces ahora eso es un segundo, un segundo. El currículo nacional lo tengo subido. Entonces, digo, desde la mirada del currículo, desde los enfoques, desde tal del currículo, dime qué puedo hacer aquí. Pucha, ahí te da todo. ¿Cómo no usarlo, no? O sea, ¿cómo no usarlo? Que es lo mismo que ahorita Peter nos ha mostrado, con una gran ventaja lo que nos da Peter, ¿no? Porque prácticamente me lo da en formato de Kahoot y ya está listo, ¿no? Quizás en 2 segundos, en 3 minutos ya tengo un Kahoot que antes me tomaba de todas maneras más tiempo, ¿no? Genial, genial, genial.
Eh, eh, qué otros ejemplos se te ocurren? Nosotros gracias a lo que preguntaba también por ahí Carlos, creo, o Eduardo, nosotros lo que vamos a tratar de centrar en nuestro curso tiene que ver directamente con eh, entender la electrónica básica, ¿no? Para poder construir una solución que implique programación. Quizás entender la programación visual, ¿no? Y también indicios de un poco de entendimiento de código y la intención a un nivel entendible completamente, ¿no? Porque esto también lo hacemos, yo he tenido esta semana clases de prácticamente esto con chicos que están prácticamente en sexto de primaria, pasando a primero de secundaria, y fluye con facilidad para ellos, ¿no? Bueno, ellos son jóvenes, ellos tienen la tecnología ya insertada, quizás sea más fácil para ellos, pero con eso les estoy diciendo que no es algo difícil. Y lo bueno es que, y ahí ayúdame Peter tú, la lógica de la programación influye en tu vida y en tu quehacer cotidiano, seas de la disciplina que seas, porque es una manera, es un pensamiento, es una manera de resolver un problema, ¿no? Es una lógica que es inigualable, diríamos, ¿no? Sí, justo va de la mano de dos aspectos. Uno es el pensamiento sistémico, ver todo como si fuera un conjunto de elementos que interactúan sobre sí para un objetivo, puede ser el aprendizaje, puede ser un logro, puede ser algo distinto. Y otro, aparte que vemos en el taller, es justo el pensamiento computacional. No necesariamente del lado de utilizar herramientas de ofimática, sino ir más por allá por el lado de la implementación, ¿no? Como interactuar o juntar ChatGPT con Kahoot, o de repente este documento que tengo que elaborar del colegio en el que laboro, eh, que de repente tiene que ser las evidencias de aprendizaje, ¿no? O de repente un documento personalizado se puede elaborar con inteligencia artificial y poder revisarlo posteriormente, ¿no? Esto es una herramienta fortísima en la actualidad y debemos recordar que si bien su uso no debe ser indiscriminado, es una herramienta que si la sabemos utilizar, ¿no? Puede ser muy interesante de considerar. Hay una frase que me gusta mucho y es, la inteligencia artificial no va a reemplazar al hombre, sino que las personas que saben inteligencia artificial van a reemplazar a las personas que no saben utilizar inteligencia artificial. Sí, por eso yo resaltaba hace un momento, Peter, cuando se mencionaba, se puede usar la IA, creo que tenemos que ser radicales, se debe, porque quien no esté con la tecnología en los próximos años, no es que, o sea, simplemente que va a perder lugar, va a perder espacio. Hay profesiones enteras que se vienen abajo probablemente en los próximos años porque no hacen falta ya, ¿no? Solo noten que en este último año, aunque esto ya viene de más atrás de hace bastante, pero en este último año, la cantidad de personas que trabajan en ciertos, en los bancos, en los supermercados, cada vez es menor, ¿no? Cada vez hay más máquinas que te ayudan a pagar, a cobrar, a pedir, ya no hay personas. Entonces, las máquinas van a reemplazar aquello donde pueda haber un reemplazo del humano, pero el humano tiene posibilidades de hacer nuevas cosas con ese conocimiento, o sea, pasa a otro nivel. Creo que eso lo dijo Peter hace un momento, ¿no? Lo que tenemos que hacer es pasar al otro nivel, dejemos de querer hacer lo que lo puede hacer la tecnología, pues ya no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Y este curso al que vamos apunta a eso, ¿no? A que ustedes tengan este pensamiento de tal manera que también lo aprovechen en su clase y sobre todo, creo que lo que más nos mueve aquí en la universidad y en el proyecto STEAM es que si ustedes están convencidos y tienen este tipo de pensamiento, van a conseguir que sus estudiantes también lo tengan y para sus estudiantes es fundamental, porque nosotros estamos, diríamos, avanzaditos ya, pero a ellos les espera estos cambios grandes, ¿no? En que la tecnología
Si ahora sentimos que está muy poderosa, imagínense lo que se viene. Estamos ya en los minutos finales. Anímense por este curso. Es un curso en el que creo que nuestra práctica docente se va a enriquecer. No somos cerrados, ¿no? Entiendan que el enfoque STEAM permite que nos encanta, por ejemplo, que haya un grupo donde haya integrantes que sean del área sociales, como también de las ciencias o de las matemáticas, porque estos grupos donde hay muchas disciplinas terminan haciendo un proyecto muy, muy, muy interesante y muy rico, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Eso es a lo que apuntamos, ¿no? Si tuviesen preguntas, de repente también es el momento. Me gustaría responder algunas preguntas. Nos preguntan cómo evitar el plagio en exámenes virtuales. Lo que requiere o lo que implica la inteligencia artificial, sobre todo el uso de estas herramientas, es que replanteemos cómo evaluamos el aprendizaje efectivamente, ¿no? Eh, Usualmente las máquinas nos van a reemplazar, como comentaba Hugo, en tareas manuales, tareas repetitivas, ¿no? Una máquina es muy buena repitiendo algo o haciendo algo que se puede programar o algo manual, ¿no? Pero una máquina es muy mala o va a adolecer en problemas de creatividad, en lo cual los humanos somos muy expertos, ¿no? O estamos desarrollando esa expertise. Entonces, para el lado de exámenes virtuales, si bien está la herramienta de Zero GPT, que es una muy buena opción, también tenemos la opción de considerar replantear las evaluaciones. De repente, no una evaluación virtual escrita o bajo computadora, sino de repente alguna presentación, alguna exposición o incluso el uso de trabajos grupales que permitan evidenciar un aprendizaje al respecto, ¿no? Y eso es a lo que nos lleva esta parte de investigación. Eh, y es eso básicamente. Hilda nos pone una frase simpática, ¿no? Con la que quizás estemos ya cerrando. Dice, usemos la inteligencia artificial con inteligencia. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Ese es el punto. Usémosla sin duda, con inteligencia. Ahí tenemos que pensar. Es algo que les cuento también como una anécdota. Mis compañeros a veces se ríen, pero yo a veces en la mañana, en el trayecto de mi casa al trabajo, pongo a ChatGPT en modo voz y comenzamos a conversar, ¿no? Conversaciones interesantes, ¿no? A veces hemos conversado de cocina, ¿no? Entonces le digo, mira, a mí me gusta cocinar, me gusta preparar tal cosa y uso esto. ¿Por qué no sería, qué conveniente o no conveniente sería introducir este ingrediente, ¿no? Y comienza a establecerse una discusión interesantísima de cocina, ¿no? Y tú comienzas a estar de acuerdo con algunas cosas, no estar de acuerdo con otras, ¿no? Es como que estás conversando con alguien que te suelta ideas y te hace reflexionar también, ¿no? Ahora, si tú te vas a tomar como verdad absoluta lo que te dice, bueno, eso tampoco, ¿no? O sea, creo que lo que tienes que hacer es tú razonar en términos de lo que estás escuchando, ¿no? Y es valioso. Y lo he usado en N tipo de conversaciones, ¿ah? Es una práctica interesantísima que yo vengo ensayando, ¿no? Conversar con... La versión en español anda todavía en mejora. Te interrumpe mucho, ¿no? No se da cuenta en qué momento termina. Se está mejorando, cada vez se está mejorando. Ya se detiene cuando me escucha que estoy hablando. Pero en cuanto eso mejore, la conversación va a ser tan fluida que para mí son conversaciones interesantes. Mis compañeros se ríen, ¿ah? Me dicen, estás loco, pero a mí me siento que me llevo algo. Bien, entonces, siendo ya la hora avanzada, para no quitarles tampoco más de su tiempo, agradezco a Peter el acompañarnos. Agradezco también desde acá al equipo de Steam Cayetano por todo lo que hacemos y la posibilidad de estar aquí y de este curso que para nosotros es
abrir las puertas a un cambio en la forma de pensamiento, esa es la idea, y centrado en la educación, ¿no? Centrado en la educación. Y muchas gracias a todos los que han participado, a todos los que nos han escuchado. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar interesados en los cambios y por estar en búsqueda siempre de mejorar o cambiar nuestra práctica educativa. Muchísimas gracias entonces. De igual manera, muchas gracias y sobre todo agradecer también por las preguntas tan interesantes y enfoques que han podido compartirnos. Y muchísimas gracias, ingeniero Hugo Vizcarra, muchísimas gracias, Magíster Peter. Antes de concluir, si tienen alguna consulta adicional, eh, pueden mencionarla. Francesca nos habla de un interés por proyectos de investigación. Definitivamente que dentro del, o sea, no vamos a enseñar electrónica poniendo la clase de electrónica y explicar qué es la electrónica. No, vamos a generar un proyecto que requiera de la electrónica y entonces la electrónica va a aparecer por necesidad, no es que vamos a hacer clases de electrónica, ¿no? Ni clases de programación, ¿no? Sino que va a haber un proyecto, o sea, va a haber una necesidad, queremos resolver algo y a la hora de querer resolver ese algo, surge la necesidad de entender un poco de la electrónica y ahí le entramos, ¿no? Entonces, proyectos sin duda, ¿no? Sin duda. Nuestro curso, EVA, se llama Docencia 4.0 y justo a continuación va a haber un poquito de información al respecto, ¿no? Cuándo comienza, cómo inscribirse. Sí, correcto, correcto, ingeniero. En todo caso, le damos pase a nuestra asesora comercial, Yesenia Vargas, para que pueda proyectar y nos brinde toda la información comercial del curso de docencia 4.0. Adelante, Yesenia, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué tal con todos? Bueno, mi nombre es Yesenia, estoy a cargo del curso de docencia. Este curso, bueno, tiene una duración de 4 semanas, la modalidad es semipresencial. Sí, las inscripciones empiezan, bueno, ya están las inscripciones, el inicio viene a ser el 18 de febrero. Como es de manera semipresencial, de martes y jueves va a ser el horario de 5 a 8 de manera virtual y solo los sábados vendría a ser de 9 hasta el mediodía, que es de manera presencial en la sede de Miraflores, que es Avenida Armendáriz 497. El plan de estudios que se va a manejar es inteligencia artificial, ciencia de datos de inteligencia artificial, electrónica básica y microordenadores. Aquí les dejo lo que es el QR, ya que únicamente para los participantes el día de hoy les estaría ofreciendo un descuento adicional para que puedan realizar lo que son sus inscripciones. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier consulta, ese es mi número, ese es mi correo y ahí es el QR para que se puedan comunicar conmigo y poderlos ayudar en su inscripción. Que tengan buenas tardes. Perfecto, muchas gracias, Yesenia. Y bueno, los invitados todos a participar en el curso de docencia 4.0. Y sin más que decir, agradecemos bastante a los ponentes. Y bueno, buenas noches con todos. Hemos finalizado con este evento. Muchísimas gracias. Gracias.